Pues muchísimas gracias por este ejercicio. Ahora sí que queríamos que fuera algo así muy práctico, muy interactivo. Y entonces ahora ya pasaríamos a la presentación y a la participación de la oficina de la FDA en América Latina. Ya tenemos conectados en el webinar a Katie Serrano, a Besa Bunichi y Ana Patricia Pineda, quien nos va a estar ayudando con la presentación es Besa Bunichi. Besa es especialista en relaciones internacionales en la Oficina para América Latina de la Oficina de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, donde es responsable de las actividades relacionadas con los programas de productos médicos en la región. Antes de ocupar esta posición, Besa trabajó en Radiological Health, CDRH, FDA, como directora asistente responsable de las actividades relacionadas con las evaluaciones pre- y postmercado de dispositivos ortopédicos. Y también como Compliance Officer, trabajando en actividades de cumplimiento postmercado para dispositivos médicos. En los últimos 3 años, la señorita Bunichi ha apoyado el programa de auditoría única de dispositivos médicos, MDSAP por sus siglas en inglés, llevando a cabo numerosas auditorías en colaboración con otras agencias reguladoras. Cuenta con más de 5 años de experiencia como investigador con la FDA y es un auditor certificado de calidad ASQ. Besa obtuvo su licenciatura en Ciencias Químicas y Biológicas, así como un grado de maestría en Ingeniería Biomédica por la Universidad Estatal Wayne. Besa, muchas gracias por tu participación. Te cedo el micrófono y tu pantalla. Te vamos a agradecer si puedes abrir tu cámara para que podamos facilitar el trabajo de los intérpretes. Muchas gracias, bienvenidas, muchas gracias por el apoyo. Thank you very much, Sandra, for the introduction. Gracias, Sandra, por la introducción. Yo voy a compartir aquí mi pantalla. Creo que ahora ustedes ya pueden ver y agradezco entonces a Sandra por la introducción de nuevo y soy Besa Bunichi. Yo soy la especialista en relaciones internacionales a la oficina de Latinoamérica de FDA y junto conmigo tengo Katie Serrano, que es responsable por la oficina de Latinoamérica, y tenemos nuestra analista de políticas también de la oficina. Entonces, hoy nos gustaría proveer una visión general de la regulación de dispositivos médicos de FDA y cómo la aplicamos para arreglar a los diagnósticos y los dispositivos médicos. Con eso, voy para la presentación que tuvimos lista para hoy y quiero pedir que si Katie o Perry quiere añadir algo, ustedes pueden hacerlo a cualquier momento y también vamos a contestar preguntas también. Empezando entonces, quiero visión general de dónde viene la autoridad del FDA, que tiene esta autoridad de regular, de reglamentar los dispositivos médicos. Y para el propósito de la habla de hoy, no voy a hablar mucho de los detalles de todas las leyes aquí, pero me gustaría mencionar que los dispositivos médicos empezaron a reglamentarse en el 1976 en se llama Public Health Services Act, y desde entonces todos los requisitos aceptos en este año de 76 se mantuvieron similares, con la excepción de algunos cambios muy pequeños que tuvimos desde entonces. Y entonces, ¿cómo el FDA define un dispositivo médico? Y este está definido entonces como un instrumento, un aparato, una máquina, un implante o un reactivo in vitro que se usa para diagnosticar
curar, mitigar, tratar o prevenir enfermedades o condiciones que afectan la estructura o función del cuerpo y que lo hace sin una reacción química, porque eso se consideraría un medicamento. Y también mencionar que hay muchos softwares que atienden a la definición de dispositivo médico porque ayudan con el control de alguna enfermedad también, y entonces se considera también un dispositivo médico, pero en este punto el dispositivo médico, su definición excluye aquí las funciones de almacenamiento de datos y los registros electrónicos de pacientes. Y para traerlo y proveer más sobre cómo esta definición está relacionada al diagnóstico, como mencioné, el diagnóstico in vitro, la prueba de diagnóstico in vitro incluye el diagnóstico, así como el examen y la prevención. Y entonces tenemos definiciones en este aspecto del FDA y tenemos el uso, de nuevo, para diagnóstico, para examen, prevención de enfermedades, y tenemos pruebas de ambiente, no se consideran como IVDs, y entonces algunos ejemplos de diagnóstico son las pruebas de embarazo, las pruebas de glucosa de la sangre, las pruebas de laboratorio para enfermedades infecciosas, para enfermedades genéticas o condiciones genéticas. Y en general, la regulación de FDA tiene esta idea: regular la seguridad, la eficacia, así como la calidad del diseño de dispositivos médicos y del fabricante. Y entonces tenemos esta participación en el pre y en post mercado. Los dispositivos médicos incluyen aquellos que se regulan hasta este punto donde haya el riesgo a su uso planeado. Entonces, por ejemplo, un depresor de lengua puede tener una barra de regulación más baja que un corazón artificial. Entonces, tenemos algunos puntos de severidad de uso. Y aquí una definición del qué hablamos cuando decimos uso planeado. O sea, el uso planeado es la definición que el fabricante usa para describir la condición de dispositivo para diagnosticar, tratar, prevenir, curar o mitigar la situación a esta población a que está objetivado el uso. Y entonces el FDA ha clasificado la seguridad y la eficacia de un dispositivo en 3 clases. Entonces, para que siempre haya más beneficio que riesgo en el uso. Entonces, tenemos 3 niveles de clasificación de la regulación del FDA. Entonces tenemos clase 1 para controles generales, 2 para controles especiales y 3 para la aprobación premercado, que tiene un riesgo más alto. Y para mencionar, dispositivos médicos se regulan con base en el riesgo del uso planeado. Entonces, un único dispositivo puede tener distintos, múltiples usos. Y eso les hace que tenga distintas clasificaciones en aspecto de su riesgo. Para un ejemplo simple, por ejemplo, las mascarillas que usamos para uso general
por la población o en las oficinas de los médicos tienen un riesgo más bajo que las mascarillas que se usan en un ambiente estéril para proteger un cirujano durante una quirugía en que hay fluidos corporales y este ambiente estéril. Entonces, como pueden ver, distintos productos pueden tener diferentes usos planeados y pueden recibir diferentes clasificaciones. Es lo mismo para el diagnóstico. Por ejemplo, una prueba de embarazo es un dispositivo de clase 2 y este método de detección puede usarse para una prueba de cáncer que sin duda no va a tener la misma clasificación. Entonces, si usamos una prueba para cáncer, esta sí va a considerarse de clase 3. Entonces, clase 2 para el embarazo y 3 para el diagnóstico de cáncer. Y en el contexto del IVD, el riesgo está basado en las consecuencias de un resultado fácil, en un resultado falso. Entonces, por ejemplo, tenemos un riesgo alto para el diagnóstico de VIH o tuberculosis o porque en este contexto, si tenemos un resultado falso, esto va a impactar el tratamiento del paciente y eso genera un riesgo alto. Y si hacemos una prueba para causa o embarazo, el riesgo es bajo. Aquí podemos ver las distintas clasificaciones. Por ejemplo, aquí clase 1, 2 y 3. También tenemos los riesgos, los controles que tenemos y ustedes van a tener más detalles en la próxima diapositiva, pero aquí podemos tener los dispositivos y mientras más área de riesgo tenemos más controles para su clasificación y también tenemos controles que son generales o especiales dependiendo de su riesgo. Y entonces, ejemplos de clase 1, por ejemplo, las mascarillas de uso general, los instrumentos quirúrgicos manuales o los medios de cultura, los depresores de lengua. Este tipo, por ejemplo, los ortódicos para las lesiones de deporte, estos medios de cultura y los depresores linguales son entonces estos que tienen una clase 1, que no exigen una revisión de premercado del FDA, pero hay controles generales que se aplican sí a estos dispositivos. Ellos necesitan una fabricación en condiciones sanitarias, necesitan estar con etiqueta de una manera específica para que no haya equívocos de comprensión. También necesitan registro. Hay también regulación de sistemas de calidad para los fabricantes y también algún recall de eventos adversos. Y los dispositivos de clase 2 son de riesgo moderado y aquí los controles generales no son suficientes para asegurar la seguridad razonable y la eficacia. Y entonces tenemos controles especiales para esto, por ejemplo, pruebas de desempeño. And we have tenemos algún trabajo pre-mercado y hay algunos
documentos que hay que enviarse al FDA, y también estos controles especiales pueden tener cuestiones de desempeño. Puede que sea un bench testing, un animal testing, por ejemplo, en la diapositiva, un producto para cadera y rodilla, y entonces necesitamos ver si el aparato soporta el peso del paciente y si el producto no se gasta a lo largo del tiempo. Tenemos mucho que no va a poder mostrar. Además, cuando hablamos de implantes, por ejemplo, vamos a hablar de biocompatibilidad, los materiales que se aplican, el paquete, el origen del paquete para ver si va a aguantar el transporte y si hay esterilización adecuada, si entonces también tiene este shelf life adecuado. Ejemplos de dispositivos de clase 2 son, por ejemplo, los medidores de glucosa de la sangre, los catéteres con balón, los implantes de cadera y rodilla, como mencioné. Y entonces, aquí buscamos si el producto es más seguro o es tan seguro o eficiente como algún otro similar en el mercado. Entonces, el fabricante necesita proveer información para hacer la determinación. Una cosa a notar es que equivalencia sustancial no significa una tecnología igual, pero en casos donde hay una característica que no está bien comprendida, puede que sean necesarios datos clínicos para dar soporte a todo eso. Y los aquí es la barra más alta, entonces cuando hay información insuficiente para determinar los controles generales o especiales, son suficientes para proveer su garantía razonable de seguridad y eficacia, y tenemos una aprobación premercado, lo que llamamos PMA, que es obligatoria para que haya la venta legal. Entonces tenemos informaciones clínicas, la literatura, los registros, los estudios clínicos, son cosas que usamos como evidencia científica en este paso. Y además, en la evaluación premercado tenemos una evaluación, y el FDA para este tipo de dispositivos puede tener algunas instrucciones y hasta inspecciones. Algunos de los ejemplos de dispositivos clase 3 son, por ejemplo, las pruebas para hepatitis B, C y el HPV, los dispositivos de monitoreo de glucosa continuo y válvulas de corazón. Category, we do see clinical data presented. In general, as I mentioned, En general, como les he mencionado, ¿preguntas? No, I guess not, Lisa. No, okay, thank you. I'll continue. Voy a seguir entonces. Bueno, en general, en la revisión inicial, cuando envían las evidencias científicas para la FDA para determinar la seguridad, si son efectivas, la FDA incentiva el uso de los
las normas consensuales reconocidas por la FDA para facilitar la entrada previa al mercado. Y los temas, todos los empleados que están en tanto tiempo en desarrollar las normas están ahí por esa razón, porque vemos vemos mucho valor y tenemos muchas tareas estandarizadas y eso ayuda a la FDA a hacer la determinación cuando hace la revisión de las tareas. Y cuando vemos y ya tenemos las pruebas estándares, lo podemos hacer de manera más rápida y aprobar también de manera y hacer más bien llegar al cliente más rápidamente. Y con relación a eso, el CDRH es miembro del Foro Internacional de Regulación de Dispositivos Médicos y está que es parte y del uso de estándares internacionales nacionales. También en la revisión de las pruebas de rendimiento podemos incluir pruebas de banco de animales y pruebas clínicas, ¿no? En distintos dispositivos. Con relación a los requisitos de postmercado, con relación a los reportes de dispositivos médicos, los informes de la FDA por parte del centro, tenemos los requisitos de un reporte de acuerdo con la MDR, como se llama el reporte, cuáles son las causas que pueden haber contribuido a un fallo porque la utilización de ese dispositivo puede llevar a la muerte o a algo muy serio al paciente, ¿no? Entonces, analizamos los reportes y también decidimos si hay alguna acción que se hace necesaria basado en el reporte. Hay los requisitos para requisitos para los recall y los métodos para corregir y eliminar los productos que infringen las leyes y si ya están en el mercado. Entonces pide que el fabricante reporte al FDA y que eso deje de ser utilizado al paciente y trate de mitigar los riesgos y que puede causar este dispositivo defectuoso al paciente. Entonces, la FDA, una vez que recibe el reporte, va a hacer una evaluación y tiene mucha especialidad y sabe normalmente cómo trabajar, cómo los ingenieros están trabajando, cómo evalúan para determinar la clasificación de riesgo o la clasificación del recall y la información que sacamos de ahí va a ser publicada en el sitio web. Entonces lo hacemos público y público también para los de los recalls que se hicieron. Y además, también la idea es asegurar que el fabricante complete la retirada de los productos y que previna que eso vuelva a pasar en el futuro. Hay también, ponemos mucha importancia en lo que llamamos de los requisitos de sistemas de calidad. Normalmente son sistemas relacionados con procesos y procedimientos de cómo las organizaciones desempeñan determinadas tareas. Por ejemplo, los sistemas de calidad de gestión que es regulado por el ISO 13485 y así en adelante, ¿no? Para explicar un poquito por qué la FDA pide un sistema de gestión de calidad. Son requisitos básicos para los dispositivos, para el ciclo de vida de los
dispositivos médicos, no solo la fabricación. Sabemos que muchos productos en el mercado muchas veces cambian el diseño, cambia la manera de fabricación y eso puede tener un efecto en el dispositivo. Y por eso ponemos los requisitos para garantizar que los fabricantes sigan determinados pasos para poder evaluar los cambios y garantizar que la fabricación sea consistente antes que se libere para el mercado. El sistema de requisito de calidad tienen mucha flexibilidad para que se adapte a la diversidad y complejidad de los productos. Entonces, todos los fabricantes pueden acomodar eso en sus plantas. ¿Y cuál es la intención de la FDA? Mencionar que actualmente eso fue el sistema de calidad. Dice que la FDA tiene la intención de armonizar y modernizar la regulación del sistema de calidad para dispositivos médicos, que las revisiones sustituirían a los requisitos existentes por las especificaciones y la norma del Consejo Internacional de Dispositivos Médicos de la ISO 13485 de 2016. Se pretenden reducir las cargas de cumplimiento y mantenimiento de registros de los fabricantes al armonizar los requisitos nacionales e internacionales. Y las revisiones también modernizan la norma, ¿no? Entonces, trabajamos junto con el ISO 13485 en el programa de auditoría de dispositivos médicos para estos estándares, para estas normas. Entonces, sí tenemos experiencia con todo eso. Otra vez, el sistema de calidad es un requisito para la 13485 y son requisitos para el ciclo de vida de los productos y es un requisito para otras agencias reguladoras como Japón, Canadá, Corea del Sur, Australia, la Unión Europea, y logramos hacer la armonización. Por eso la intención de seguir en esa dirección. Y actualmente estamos haciendo regulación y ahora, como les he mencionado, también tenemos la auditoría del programa único el programa único de auditoría, que sea un padrón para todos, ¿no? El sistema de calidad FDA para el uso de la 13485 es que muy similar al de la ISO 3485, como les dije, y las diferencias son en algunas normas menores y estamos siguiendo en la dirección para modificar toda la regulación y basando todo, pasando por la ISO 13485 y seguimos en esta dirección porque vemos más oportunidades para trabajar más de cerca con las autoridades reguladoras de todo el mundo y facilitar la convergencia regulatoria en materia del SGC. Y hay oportunidades para que los fabricantes de productos también tengan un sistema más armonizado y por eso es lo que vemos el valor, por eso que empezamos a trabajar y por eso cambiamos la reglamentación. Y con eso, otra vez, me gustaría de agradecerles por tenerme aquí y la oportunidad de presentarles. Y ahora, si puedo, me gustaría llamar a Katie o Patty si quieren No, soy Katie. Yo creo que era todo lo que dijiste, todo está bien. Muchas gracias. Tampoco tengo nada a añadir. Gracias. Gracias, Katie. Creo entonces, Sandra, podemos abrir para preguntas. Estaría muy contenta en contestar las preguntas. Muchas gracias, Besa. Gracias, Besa.
con Oscar Marín, si tiene algún comentario antes de que empezáramos a generar las preguntas en su rol de representante del Ministerio de Salud. Muchísimas gracias. Ha sido, pues, como siempre, es una buena experiencia, conocer las experiencias que han tenido. Y en ese sentido hay como dos preguntas que me surgieron. De hecho, las iba a preguntar, pero las iba a escribir, pero bueno. La primera es, ¿ustedes cómo hacen el tema del reconocimiento? O sea, ¿qué enfrentaron hacia el reconocimiento de las actuaciones que hacen otras agencias sanitarias en otros países? ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Qué tipo de retos enfrentaron a la hora de ver esos reconocimientos y de también el tipo de forma o el tipo de autorización dispositivo médico en Estados Unidos que ha sido reconocido de otro país? Esa es la primera. El segundo, respecto a las BPMs y a la adaptación de la ISO 13485 en Estados Unidos. ¿Cómo quisiera pues que nos ampliaran un poco más cómo lo ven, qué tipos de trabajo están haciendo, cuándo entra a regir ese tipo de reglamentación? Y eso siempre como una dirección global hacia ese tipo de cosas, pero nosotros queremos, y eso es parte también del proyecto como en otro ámbito, pero también pues sí es bueno que lo toquemos acá porque hace parte de las posiciones o de las cosas que hay que entrar a evaluar de nosotros como regulador. ¿Qué es lo qué es porque la ISO es más un sistema de gestión, tiene cosas, si existen algunas consideraciones especiales alrededor de la implementación de la ISO? Muchas gracias, Oscar. Demos un momentito para que pueda concluir la interpretación de las preguntas, para que Besa o Katie nos puedan ayudar con las respuestas y sus comentarios. What I'm going to do is maybe tackle the second ¿Qué question. voy a hacer? Voy a atacar la segunda, la primera pregunta. Si nos puede ayudar, si luego sí me pueden ayudar a explicar. Bueno, nada más me gustaría aclarar, como les dije antes, que el sistema de calidad de gestión, lo que tenemos en la FDA, la manera como vemos que es muy similar a la ISO 13485, que sí, el ISO es un sistema de gestión, pero la manera de la regulación de sistemas de calidad es muy importante y toda la parte del diseño y de la fabricación. No nos enfocamos solo en el documento, pero también en lo que hacen las empresas, pero cuáles son los procedimientos, si las empresas tienen los procesos funcionando en la fabricación de los dispositivos y del diseño de los dispositivos, se siguen la especificación de la manera consistente, ¿no? Miramos el ciclo de vida de calidad del producto completo, evaluar los cambios, si han logrado tomar la decisión para permitir decir que, ok, podemos hacer esta prueba. Hicimos en casos que se cambian, que hay cambios, podemos necesitar otra autorización previa del mercado o qué es lo que tenemos que hacer. Y creemos que él hizo 13485 tiene todos los requisitos necesarios y nosotros seguimos estos requisitos. Es más o menos eso. Globalmente, como les he mencionado, la MTSL y el programa de auditoría de dispositivos médicos únicos es monitoreado y está basado en el ISO 13485, o sea, está basado en riesgo.
Entonces, hay manera de auditar basado en riesgo, de los riesgos en el proceso, y eso es muy específico basado en eso, y esa es la manera que podemos confiar que los auditores puedan implementar los estándares y hacer la auditoría. Entonces, hay mucho trabajo que se hace, pero es muy parecido con otras regulaciones. Entonces, lo hemos utilizado hace muchos años. Entonces, es muy similar a cosas que ya tiene mucha confianza, que seguir en esa dirección tiene beneficios, y la convergencia, que hay la convergencia y que hay fronteras similares en las reglamentaciones y los sistemas de calidad. Entonces, yo creo que era lo que me gustaría decirles. Yo no sé si alguien, Oscar, perdón, yo creo que no agarré la primera pregunta. Si quieres repetir, por favor. Bueno, yo voy a añadir un par de comentarios sobre la respuesta número 2 y a lo mejor la primera uno. Bueno, creo que la única cosa que me gustaría de añadir es que me gustaría de enfatizar que alineando los sistemas de calidades a los estándares 13485, se hace más fácil las agencias reguladoras como los programas de MDC. Entonces, principalmente para un regulador en el mundo, no importa cuál es, no va a poder regular los productos de manera solitaria. O sea, son muchos dispositivos distintos, muchas empresas con el mismos, muy similares. Entonces, es importante que hay asociaciones. Entonces, alineando los sistemas de regulación y colaborando con otras agencias internacionalmente, tenemos más oportunidad de regular más profundamente y de manera más eficiente los dispositivos. Yo creo que eso es clave para la decisión del FDA de alinear el sistema de calidad de FDA con de ISO. Con eso, te puedo decir que no es fácil como una agencia reguladora dejar nuestros estándares específicos de nuestro país. No es muy fácil para nosotros que somos profesionales en el sistema de calidad del T45. Tuvimos mucha discusión interna, trabajos internos para hacer el mapeo de todo el sistema anterior con el nuevo sistema, con todos los profesionales, son profesionales de regulamentación. Entonces, ¿cómo pudimos trabajar para llegar al nuevo sistema? Pero el punto más importante, y lo que quiero decir para ustedes, es que el sistema a lo mejor no está exactamente alineado. Las agencias lograron apalancar sus programas, como la MICEL y otros programas de colaboración con otras agencias alrededor del mundo, y que hemos tenido esta plática. Entonces, eso es muy importante y eso es lo que me gustaría de agregar. Con relación a la primera pregunta, según yo, es cómo el FDA utiliza el mecanismo de reliance. Yo creo que eso es algo que nuestra agencia no tiene mucha experiencia, pero hemos trabajado con proyectos de convergencia y todo estar involucrando, trabajando con los estándares de otros países para hacerlo internamente y con programas igual como el MDCEL. Entonces, las auditorías nosotros ponemos mucha atención a eso y lo gestionamos internamente, recibimos los reportes, tenemos profesionales del lado de y con eso decidir después si hay preguntas y tomar la decisión con base en el reporte, y alguien en nuestra agencia va a utilizar su razón
para tomar la decisión. O sea, entonces la verdad lo que quiero decir es que estamos caminando hacia el reliance, pero es un concepto muy difícil para todas las agencias reguladoras. Entonces yo la verdad incentivo a todos ustedes si podemos lograr tener esta colaboración con otras agencias como la MDCF, que nos puede ayudar a seguir y a entrar en este nuevo espacio. Y si no entendimos tu pregunta, nos puede volver a decir. Para abonar un poquito más No, a la, es a la verdad. primera pregunta que hiciste, em, en la parte de reconocimiento y con el MDSAP y la ISO, nosotros como sabes, la parte del MDSAP, quienes hacen las auditorías son organizaciones auditoras. Entonces, como Katie mencionó, sí nos costó un poquito de trabajo entre las autoridades reguladoras que participamos en el MDSAP, el ponernos dar en decidir que la ISO 13485 sería la mejor forma de hacer esta parte de la auditoría de todos los sistemas de calidad que abarcara el ciclo de vida completo de los dispositivos médicos, desde, como mencionó Besa, su diseño, su fabricación, su disposición, y nos permitiera dar una inspección completa de todo lo que significa esta fabricación de los dispositivos médicos. Una vez habiendo acordado ese estándar, entonces la idea fue también cómo hacemos para estar seguros que las organizaciones auditoras van a estar cumpliendo con el modelo de auditoría, cómo van a estar haciendo una auditoría estandarizada y que cualquiera que sea la organización auditora que una empresa escoja para que hagan su inspección, sea la misma auditoría que se va a hacer por parte que van a recibir los mismos criterios, que van a recibir el mismo feedback durante la inspección. Todo eso nos llevó mucho, mucho trabajo, y por eso también las organizaciones auditoras llevan una capacitación específica por parte de los estamos participando en el programa. Entonces, todo esto nos llevó a tener una tranquilidad para reconocer lo que se está haciendo a través del programa. Y como dijo Katie, aún a pesar de todo eso, cada una de las autoridades reguladoras tiene la autoridad para decir, a ver, voy a revisar este reporte, y si hay algo que como autoridad reguladora me quede todavía la duda o yo quiera ir a revisar, de todas formas tienes la prerrogativa de poder hacer una inspección o poder solicitar más información. Entonces, no sé si esto te ayuda un poquito con lo que preguntabas de cómo haces con ese primer paso de empezar a reconocer a alguien más y hacer esta parte de confiar en lo que están haciendo los demás, porque como mencionó Katie, como reguladores, la verdad, la responsabilidad que tenemos es mucha. Y de repente el soltar este tipo de acciones regulatorias es un poquito complicado, pero creo que trabajando de una manera estandarizada, haciendo este tipo de colaboraciones, el resultado final, que es la protección a la salud de nuestras poblaciones, ya alcanza el mismo nivel a través de estos programas que cuando lo hacemos nosotros mismos. Gracias. No, muy buena respuesta, ¿no? Ya complementando con la intervención de Ana, me queda muy claro. Muchísimas gracias. Estupendo, muchas gracias. No veo preguntas en las áreas publicando. Me gustaría hacer quizá yo una última pregunta, y sé que ya estamos arriba del tiempo. Si tienen un par de minutitos para hacer la pregunta y ya cerramos la sesión, les agradeceremos mucho a todos. Y la pregunta va en el sentido de si la FDA en algún momento ha tenido la inquietud de evaluar la conveniencia de mantener su esquema regulatorio abarcando a toda la diversidad de dispositivos médicos, incluidos los reactivos de diagnóstico. Si en algún momento han tenido la inquietud de optar por un marco regulatorio separado para estos dos grupos, grandes grupos de I guess
Go ahead, Besa. I'll give it a go and then Katie maybe can supplement. Entonces yo voy a contestar y Katie puede complementar con algo, pero como mencioné, la ley para dispositivos médicos vino en los 60, perdón, en el año de 76, y entonces esta ley definía qué era el dispositivo médico, la definición que yo presenté, y los reagentes para IBD. Y me hablas de esto porque sí, hace mucho tiempo y no tenemos esta información, no teníamos esta información en el pasado, y qué evaluábamos en el pasado era diferente, y qué se consideraba el compliance o qué se consideraba dispositivos diagnósticos. Eso todo se ha cambiado, pero sí hay la ley desde 76 y sí ha funcionado, no tuvimos problemas o la necesidad de algo distinto. Entonces, por la experiencia que tuvimos, yo les digo que no tenemos esta información de si porque consideraron eso o no algo distinto en el pasado. Y lo que voy a añadir es algo que yo trabajaba en el Center for Devices, en el diagnóstico in vitro. Yo era directora del área de química y toxicología. Y una de las cosas que hicimos ocasionalmente aquí para las partes interesadas y los que piensan que no saben si debería ser algo separado o no, el sistema estuvo tan bien diseñado en el 76 para acomodar los productos y con foco en cómo estos productos se usan y cómo es el uso planeado. Y pensando en el riesgo y todo que se involucra en este uso planeado. Entonces, y también con los IBDs, los resultados falsos y todo, yo creo que nunca consideramos, nunca tuvimos ningún reto en la operación de esta estructura de dispositivos médicos, porque nos parece ser muy flexible y adecuada para este tipo de regulamentación. Muchas gracias, Katie. Muchas gracias, Besa. Ahora sí que muchas gracias por habernos permitido ir un poco más allá de incluso del tiempo que teníamos previsto. Agradecemos muchísimo su participación. Me gustaría pedir a Oscar y a la doctora Ayala que nos compartan algunos comentarios muy breves para el cierre de esta reunión. Bueno, primero, muchísimas gracias por la participación de la FDA. Como estos espacios son muy enriquecedores y tenemos un trabajo grande por delante, así que esperamos nuevamente poder contar con su apoyo, con el apoyo de USAID, y esto es un trabajo que apenas vamos a comenzar, y como decía también la doctora Ayala, nosotros nunca hemos hecho este tipo de cosas, y esto es nuevo para nosotros, incorporar mucha experiencia de la industria, mucha experiencia del regulador, mucha experiencia de la parte del operador de la norma, que sea el mejor escenario posible dentro de las cosas que vamos. Entonces, acá el reto que siempre tiene el ministerio es poder obtener la mejor regulación y la más eficiente que permita un impacto hacia la salud de los pacientes, y ese es el reto de nosotros del ministerio, siempre ir cara al paciente. Y obviamente ustedes también saben, y la industria también sabe, que pues el país sin quien opere la norma, sin quien venda los dispositivos médicos, pues no tendría esa capacidad. Entonces también los tenemos que involucrar a ustedes, también tenemos que involucrar a
a la industria, y eso es lo que nosotros esperamos en obtener una evaluación que nos diga qué tan buena fue el 4725, qué tan bueno fue el 3770, y que eso lo podamos decir efectivamente, podemos o no cambiarla, podemos tener todas las herramientas para jurídicamente decir estamos haciendo bien el trabajo con el mejor impacto a la salud de los pacientes. Ese es como el reto que tenemos, y eso es lo que esperamos al término de la evaluación después de estos dos decretos que han sido ampliamente años y que han tenido los aciertos y desaciertos que vamos a evidenciar, y eso es un trabajo que a mi juicio es de los, ¿cómo decirlo? El mejor escenario que tenemos en estos momentos, y va a ser un trabajo muy bonito en su punto, decir, es que realmente pudimos aportar a la salud del país con con esta evaluación. Muchas gracias, Oscar. Doctora Ayala, ¿algún comentario de cierre? Gracias. Me uno a las palabras de Oscar del Ministerio de Salud en cuanto a agradecer muy especialmente a la FDA que haya aceptado nuestra invitación y que esté en este espacio compartiendo con nosotros su valiosa experiencia, ya que para Colombia es una autoridad sanitaria de referencia que lo tenemos pues escrito. Es muy, muy interesante y de verdad que nos sentimos muy felices y también sentimos que este proyecto, pues yo personalmente, está avanzando mucho con nuestras reuniones semanales y cada vez aprendemos más y pues aprender y poder aportar pues al país, a la población y a la salud pública es algo que disfrutamos mucho y pues estamos muy comprometidos y muy dispuestos a participar productivamente en este proyecto y en estos temas que hemos elegido pues para la segunda fase del proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Isa, un poco abriendo el espacio para el comentario de cierre del grupo de la FDA, y lo voy a hacer en inglés porque creo que me sale un poquito más fácil. Perdónenme, por favor, a todos los de habla hispana, y sería específicamente para Katie. Could you comment on the utility of the... ¿Podrías comentar en las normas y los programas de FDA para soporte de los esfuerzos de FDA en la convergencia regulatoria global? Sí, tenemos, como comentamos, buenas normas, y este programa es crítico para nosotros porque las normas nos permiten interactuar mejor con la industria y los otros reguladores del mundo con las expectativas y las normas que tenemos de nivel técnico, de sistema de calidad, y con estas normas podemos ser más eficientes y ayudar a las otras agencias de regulación. Y nos encanta estar aquí con ustedes. Creo que cubriste lo todo. Entonces, me parece que con este comentario de cierre nos dan todo el espacio para invitarlas a que puedan compartirnos quizá un poco más en detalle cómo opera, los beneficios que ustedes han percibido a partir de, ahora sí que tomar esta nueva dirección, y cómo en este proceso de desarrollo de la actualización de la regulación en Colombia pudiese generarse algún beneficio al conocer mucho más en detalle, analizar la pertinencia de evaluar esta ha tomado. Ok, me parece que ya los traductor terminó de hacer
Estaremos como grupo de trabajo planteando estas opciones adicionales de colaboración y agradecemos verdaderamente la ayuda que nos aportan para poder seguir avanzando en el desarrollo de competencias, en el desarrollo de mayores conocimientos que al final tengan como beneficio el poder tener accesos de una manera mucho más eficiente o el acceso de una manera muy eficiente, mucho más eficiente y oportuna de la población a la tecnología médica con los niveles de certidumbre, con los niveles de seguridad que se requieren. Pues con esto damos por cerrada la sesión. Muchísimas gracias y esperemos encontrarnos pronto. Thank you.